tema muy interesante, ya lo va usted a ver. Anhelo que no solamente se quede hoy con nosotros, sino que esté pendiente y cada día que vayamos emitiendo o subiendo las enseñanzas, usted se pueda apuntar a este discipulado, a aprender a edificar su vida. Amén. Antes de nada vamos a orar. Yo le invito a que donde tú estás, le pidas al Señor que te hable, que use mi vida, que sea Dios enseñándonos. Amén. Amado Rey, muchas gracias por la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros, amado Jesús. Nunca nos dejas, mi Dios. Ponemos toda la palabra en tus manos. Sé tú hablándonos, instruyéndonos, enseñándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, nuestro Señor. Yo creo que nuestro papito es un tiempo que está hablando más que nunca y algo que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, habilitarnos, amados hermanos, es para escuchar su voz. Escucharle no solo cuando oramos, en verdad, en todo tiempo, cuando oímos su palabra, saber que Él, si es Él o no está Él hablándonos. Poder reconocer su espíritu, su esencia y verla a través de las cosas que Él nos esté mostrando o esté revelándose a nuestras vidas. Para saber el tema que vamos a empezar de enseñanza, yo quiero que leamos Mateo 10, 7. Dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué interesante. Nosotros sabemos que tenemos una gran comisión, que tenemos que ir a predicar. Sabemos que Dios nos ha comisionado y que tenemos autoridad de parte de Dios para orar por un enfermo y que pueda recibir sanidad. Sabemos perfectamente que cuando un espíritu inmundo o un demonio viene a atacar o está estorbando la vida de una persona, tú tienes autoridad para reprenderlo y echarlo fuera. ¿Verdad que sí? Pero a veces ignoramos esta otra parte donde dice limpiad leprosos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, este es el tema que vamos a estar estudiando. Esta parte que a veces nos olvidamos. Sería muy bonito ver cómo fluir en la sanidad de Dios, ¿no? Un tema muy interesante. Cómo ministrar liberación. Hay miles de seminarios sobre este tema. Pero aquí fíjese cómo predicar mejor, cómo hacer un esquema, cómo estudiar de las diferentes formas de estudiar la palabra. Y todas esas cosas son totalmente buenas, ¿no? Y nos las vemos aquí que Jesús quiere que nosotros las desarrollemos. Pero fíjese qué poquitos seminarios, qué poquito hay sobre limpiar leprosos. Hay poquito, ¿verdad? Bueno, realmente ya va a ver que no es que haya poquito, pero no está como muy bien ubicado y nosotros tampoco sabemos muy bien cómo afecta eso a nuestras vidas o cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso es este tiempo de discipulado y de enseñanza, de capacitación, pero también, como dice aquí, recibisteis de gracia, dad de gracia. O sea que estamos aquí este tiempo estudiando la palabra primero para recibir. No solo la palabra, sino que si nosotros mismos necesitamos ser todavía limpiados, necesitamos recibir la obra para poder luego dársela y ministrársela a otros. Porque no es la palabra simplemente recibir ese conocimiento. Sí, yo recibí esa enseñanza, pero eso no va a limpiar a nadie. Lo que tú has aprendido, sino el trabajo, lo que tú has puesto en tu corazón y lo vas a poder practicar, porque como Jesús dice, lo que tenemos en el corazón luego sale, de ahí salen los adulterios, las mentiras, los hurtos, los robos. ¿De dónde salen todas esas cosas? De nuestro corazón. Pero si la palabra que nosotros aprendemos hoy la guardamos en nuestro corazón, a eso le llamamos tener revelación, haber recibido revelación. ¿Por qué revelación? Porque nuestro corazón viene a un entendimiento sobre lo que estamos escuchando y lo asimila para poder más adelante aplicarlo. Si no tenemos esa revelación, ese entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu y solo entendemos las palabras o el mensaje con nuestra mente, no habrá quedado integrado en nuestro ser y nos costará luego mucho poderlo aplicar y no habrá cambios. Hay que la palabra hacerla parte de nuestras vidas, amados hermanos. Entonces,
¿Cómo vamos a aprender a limpiar leprosos? ¿O cómo vamos a saber qué es la lepra o si nosotros mismos estamos siendo atacados por ella? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Con el Antiguo Testamento, aprendiendo sobre la purificación del leproso o la limpieza del leproso. Mire qué bonito que no dice la sanidad del leproso, es decir, no se toma como una enfermedad, como que aquella persona estaba enferma, sino que aquella persona necesitaba ser limpiada. Y alguno dirá, pero es que lo del Antiguo Testamento ya no es vigente hoy. Eso es mezclar las cosas y hacer un sancocho. Perdóneme, pero toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es necesaria. El Antiguo Testamento no es que haya sido anulado, sino que el Antiguo Testamento dice la palabra que es un ayo. Es como esa niñera, esa guía, esa mujer o ese hombre, ¿no?, que instruye, ¿no?, al niño para llevarlo a lo que él será, ¿no? O si va a ser un príncipe, para que el día de mañana sea un rey. Entonces, el Antiguo Testamento nos guía a las cosas que Jesús nos revela en el Nuevo. Lo que pasa es que a veces todo lo que está expuesto en el Nuevo Testamento, por decir alguna forma, es vianda sólida, a veces son cosas que no las aprendemos ni entendemos tan rápidamente, y Jesús lo sabe. Por eso Jesús aplicaba esa técnica de enseñanza. La palabra es el verbo, o sea, toda la palabra brota del Señor Jesucristo. Estaba en su mente, estaba en su corazón y es su forma de enseñar. Cuando estuvo aquí entre nosotros en la tierra, el Señor Jesucristo, Él hacía uso de parábolas, de cosas diarias, enseñanzas que los discípulos pudieran comparar y entender rápidamente un montón de cosas. Es decir, si les decía, mira, ¿qué es un coche? Nunca he visto un coche. Bueno, un coche es como, vamos a decirlo así, como un carruaje, pero que no usa de animales, sino que usa de fuego para propulsarse. Entonces, aquellos que nunca vieron un coche, dice, ya, compara, ¿no? Entonces tendrá ruedas. Nunca les dijeron que tuvo ruedas, pero como es como un carruaje y lleva cosas, puede llevar personas. Me explico, ¿verdad? Entonces, la parábola contiene en sí misma mucha más información de la que está estrictamente escrita. Y el Antiguo Testamento nos ayuda, es decir, no es en sí, es la sombra, pero nos ayuda a poder desgranar y poder sacar muchísima información. No solamente eso, que es sombra y figura, sino que déjenme decirle que lo necesitamos totalmente. De hecho, nuestra seguridad de que lo que creemos, la fe que tenemos, no nació de uno o dos personas que se les fue de pronto la cabeza y decidieron inventarse una religión, sino que nosotros podemos ver todas las palabras y todas las profecías que se dieron cientos de años antes sobre nuestro Señor Jesucristo y cómo cada cosa se fue cumpliendo. Es decir, para nosotros, hoy, 2000 años después, sigue siendo la palabra profética más segura para que nuestra fe se fundamente en la palabra y en las señales ya que hemos creído, pero podamos tener esa seguridad, esa confirmación, porque es maravilloso. O sea, ni poniéndose de acuerdo nadie hubiera podido hacer que todo se diera como se ha dado y todo se vaya cumpliendo como se está cumpliendo. Eso nos da entendimiento y seguridad también de las cosas que van a venir, que están escritas. Amén. Miren las palabras del Señor Jesús. Mateo 5, versos del 17 al 37. Mire lo que dice. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Es decir, Jesús dijo, paren ahí, yo no he venido a decir que todo lo que está escrito ya no sirve. Yo no he venido a decir que ya no hay que hay que olvidarse de eso y vengo a poner algo nuevo. No, Él dijo, yo vengo a cumplir todo lo que está escrito. Es decir, lo que está sucediendo realmente no difiere de lo antiguo, es el cumplimiento. Ahora,
Es una nueva dispensación, porque ya no vivimos sobre la imagen, sino que vivimos sobre la realidad cumplida. Eso sí es verdad, pero en nosotros se sigue cumpliendo todas las cosas. De hecho, los sacrificios, el sacerdocio, todo eso se sigue cumpliendo vigentemente. El sábado se sigue cumpliendo constantemente, según Hebreos, como nos enseña la palabra, que antiguamente tenían que entrar siempre, todos los años, ese sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por los pecados. Pero ahora nosotros tenemos un mayor sacerdote, un sumo sacerdote que no tiene la necesidad de entrar año tras año, sino que él se ha presentado y vive en ese lugar santísimo, vive delante la presencia de Dios para abogar por nosotros, para ofrecer su sangre constantemente por nosotros. Y si caminamos en amor, dice que su sangre nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos limpia, es un constante. Lo que quiere decir es que a la forma en que trabaja la misma obra, la misma palabra en esta dispensación, obviamente es diferente y es mejor, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Es mejor. Vamos a ver qué es la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra no se ha extinguido hoy en el mundo, sigue existiendo la lepra, pero antes de explicarla, sí quiero aclarar que seguramente la lepra que habla la palabra pues no concuerda exactamente con la lepra que nosotros hoy conocemos. De hecho, ninguna infección se puede decir que sea igual como la describe la palabra a lo que les sucedía a ellos. ¿Qué es lo que entendemos? Por lo que si leyéramos todos los capítulos en los que habla sobre la lepra, podríamos ver que no solamente de pronto era lepra, sino que estaban hablando ya también de otra especie de parásitos, de tiñas, porque habla de la infección de las ropas, de la casa, hongos. Podríamos pensar en otro tipo de parasitación o de infecciones que podían tener las personas, pero que se englobaban todas de alguna forma dentro de lo que era esa lepra. Pero vamos a ver qué es la lepra como hoy la entendemos. Miren, es una enfermedad que se manifiesta por lesiones dérmicas y del sistema nervioso periférico, es decir, se ve en la piel, pero también afecta al sistema nervioso periférico, es decir, la gente pierde la sensibilidad, pierde el tacto, también pierde la capacidad de sentir el calor, frío. Fundamentalmente se ven formas clínicas indeterminadas, pues hay la tuberculoide y también lepromatosa o algunas que están entre las dos. Ya lo hemos dicho, afecta al sistema nervioso. No es una infección muy infecciosa, o sea, no es una enfermedad, perdón, muy infecciosa, sino que se cree que ataca cuando el sistema inmune desciende. Un ejemplo que conocemos un poquito mejor todos que la lepra es la tuberculosis. Hay mucha, pero hay tuberculosis. Pero a veces ahí está escondida, entre comillas, muchos años, hasta que de pronto, porque desciende el sistema inmune por una medicación o por otra enfermedad, pues ¡pup!, brota y entonces te das cuenta que había una tuberculosis ahí, ¿no? Pues esta bacteria de hecho más o menos es parecida a la de la tuberculosis. Eso es lo que pasaba. Y todo esto es importante. Y otra cosa muy importante que yo quiero que ustedes se acuerden es que actualmente para el diagnóstico, como es una infección, cogen muestra para ver qué bicho es, ¿no? Entonces, del lugar donde se suelen coger esas pequeñas biopsias o frotis y de donde se hacen las pruebas es en el lóbulo de la oreja. Es la única cosa que se coge de ahí, porque es un lugar donde esa bacteria suele haber mucha cantidad. Entonces es algo que yo quiero que se quede con ello muy bonito, ¿sí? Y que debemos luego de ver qué significa eso. Mateo 8, 2, 4. Vamos a empezar a ver con esto de la lepra. Vamos a ver un leproso y a Jesús. Dice Mateo 8, 2, 4. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para que les conste.
Alguno por ahí dice, no, es que le dijo que se fuera al sacerdote porque como estaban todavía en la ley, como Jesús todavía no había muerto, no, perdona, no le estaba diciendo eso porque entonces tampoco hubiera podido ser limpio. Y lo dice claramente, Jesús le dijo, ve al sacerdote para que les conste. ¿Que les conste por qué? Porque es que el leproso no podía entrar a la ciudad, no podía regresar a su familia, no podía regresar al trabajo, no podía entrar a la sinagoga. Entonces él tenía que regresar al sacerdote para que les conste y vieran que ya estaba limpio y que podía volver a hacer su vida normal entre el resto de sus hermanos, su familia y todo lo que de pronto esa persona ya hacía antes. Entonces era necesario que se viera y se constatara. A eso se refiere. Vamos a volver al verso 3. Cuando le dice, si quieres puedes limpiarme, no le dijo, si puedes y quieres, límpiame. No le dijo, si tú quieres, puedes. Eso le dijo, imagínense, puedes limpiarme. Este leproso tenía fe. Lo que de pronto tenían duda era si el Señor quería limpiarlo, si el Señor quería quitar eso de él. Pero él sabía que Jesús podía hacerlo. Y así muchas veces nosotros estamos con esa duda. Sabemos, porque la lepra, ahora mismo yo no estoy hablando de la lepra y la enfermedad, porque seguramente nadie de los que me está escuchando la tenga. De hecho, en España no es algo, no es algo común. No es una enfermedad que haya por ahí rodando como el COVID. No, eso es algo que estamos hablando que está en el alma, que está en el corazón. ¿Sí? Pero mire qué impresionante porque este hombre dijo, no me voy a esconder, voy a ir a Jesús y voy a ir a pedirle ayuda. Y entonces le dijo, si tú quieres, Jesús, puedes. Nosotros debemos de aprender esa actitud de él y acercarnos al Señor. Así, de pronto como somos, yo le quiero recordar a usted que Jesús mismo dijo, yo no he venido para sanar a los sanos. Yo no he venido por los justos, yo no he venido por los que saben, yo he venido por los necesitados, por los quebrantados, por los enfermos, por los pecadores, por los ladrones. Yo he venido por todos esos, yo he venido para sanarlos, yo he venido a limpiarlos, yo he venido a rescatarlos. O sea, Jesús vino no por los justos, no por los santos, sino por los pecadores, por los enfermos, por los necesitados, por los menesterosos, por los que de pronto los rechazados. Jesús ha venido y hasta este tiempo Jesús en su espíritu se mueve para hacer esa obra en nosotros. Un día llegará y Jesús llamará a sus santos, a los justos, a los apartados, a los limpiados, pero todavía ese día no ha llegado. Estamos en una dispensación de gracia, estamos en un momento en el que tenemos que entender que necesitamos y que Jesús ha puesto delante de nosotros una mesa preparada para que nosotros podamos tomar de ahí lo que nosotros necesitamos. Amén. Ese es el tiempo y lo que nosotros tenemos que ver que estamos viviendo y no desaprovecharlo, amados. Acercarnos a Dios, buscarlo más. Es el tiempo de hacerlo porque lo vamos a hallar. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos más que nunca que buscar a nuestro Señor, buscar su rostro y su poder. Amén. Y mire entonces Jesús qué hace. Sabiendo que ese hombre tenía una infección, sabiendo que ese hombre pronto tenía hongo, lo que fuera, en este caso lepra, que estaba enfermo, que podía ser que tenía úlceras en su piel, fue y dice que lo tomó y le dijo, quiero ser limpio. Jesús le dijo, quiero ser limpio. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesús quiere hacer la obra en ti? ¿Tú crees que Jesús quiere? Tú sabes, como este leproso, que Jesús puede hacerlo. Yo no te estoy diciendo que tú no creas que Él puede hacerlo. Yo te estoy preguntando si tú crees que Él quiere. Porque aquí dice que Él lo tomó, lo tocó, para que Él se afianzara, para que Él creyera que sí que quería. Mire, Jesús nos ama. Jesús no nos va a dejar. O sea, cualquier otro pensamiento es del enemigo, de verdad, porque el amor de Dios es grande, y porque nosotros nos hayamos
contaminado y hayamos adquirido lepra en el camino y tengamos que ser limpiados de la lepra, Él no nos va a dejar. De hecho, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Y quién nos limpiará? Si Él es el sacerdote al que nosotros podemos acudir. Entonces vamos a ver que hay un proceso natural. Amén. Vamos a verlo en Levítico 13, como le he dicho, vamos a ir sobre el Antiguo Testamento para poder descifrar cómo se limpia la lepra. Levítico 13 dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón o postilla es como una costra, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, y el pelo de la llaga, si se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Y si en la piel de su carne hubiera mancha blanca, pero no pareciera más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo mirará. Si la llaga al parecer se hubiera quedado ahí estancada, no habiéndose extendido por la piel, entonces al sacerdote le encerrará otros 7 días, esa segunda vez, y después el sacerdote le reconocerá el 7º día la segunda vez. O sea, ya han pasado 14. Y si parece haberse oscurecido la llaga y no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio. Hará postilla y lavará sus vestidos y será limpio. Mire qué es lo que está aquí la palabra enseñándonos, muchas cosas que vamos a irlas viendo durante varios días, no podemos verlo todo en un solo día, pero hoy vamos a sacar una porcioncita. Lo primero es que yo veo que dice que cuando haya un hombre que tenga en su piel cualquiera de estas cosas, algo raro le pasa, ¿no? Algo, vaya entonces y acuda al sacerdote. Este es el primer paso. Cuando algo raro nos pasa, cuando nos ven algo raro, cuando nosotros sabemos que no andamos bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Escondernos del sacerdote. Hacemos todo lo contrario de lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué somos así? Porque no hemos conocido todavía el amor y la gracia de Dios. Porque aún seguimos pensando, ¿será que el Señor quiere? Porque no entendemos que Él no ha venido por justos de momento, sino por enfermos, y que lo necesitamos aún, lo necesitamos. Por eso nos ha dejado su Espíritu Santo con nosotros, porque sabe que lo necesitamos y no quiere que nos perdamos, no quiere que nos perdamos. Está aquí el Espíritu Santo como un pastor para guiarnos, ayudarnos y retenernos firmes y bien. Amén. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender es que cuando algo mal me pasa, cuando algo raro me veo yo, o me están diciendo que me están viendo, yo no tengo que decir, me voy a poner guantes para que no se me vea. No, acá la voy a esconder para que no se vea. No, no escondamos. Vayamos al sacerdote. Usted no vaya publicando, primero vaya al sacerdote, porque en este caso ahí era el que diagnosticaba. El sacerdote miraba, analizaba, y el sacerdote de alguna forma no era el más jovencito, sino que ya tenía los ojos habituados a ver y sabía, esto es esta cosa, esto es esta otra. No es que recién salido le iba a decir, pues bueno, esto... No, o sea, él ya había visto muchos casos antes y él iba a poder decir, bueno, esto vamos a trabajarlo, a tratarlo así, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que ir al sacerdote el leproso? ¿Para qué? ¿Para que lo encerraran? No. ¿Para que lo echaran del campamento? No. ¿Para qué iba al sacerdote? Para ser limpiado, para ser purificado. ¿Sí? ¡Qué gran diferencia! Pero vemos que en ese proceso, cuando le miraban, a lo mejor, según lo que vieran en su piel, y si veía que podía ser lepra o tiña, o algo infeccioso, les hacía encerrarse en su casa 7 días. Entonces yo veo que ahí hay un proceso natural en el que nosotros nos acercamos de pronto al pastor, al anciano, al líder,
Eso sigue siendo igual y obviamente y primero que todo a nuestro Señor. Pero usted no puede decir, venga, yo solo delante de Dios, porque ese leproso podía en su casa haberse quedado y haber dicho igualmente, yo aquí hablo con Dios, yo con Dios me entiendo. Pero no fue así. Incluso el leproso que se acercó a Jesús mismo y Jesús mismo le sanó, pero dijo, vete al sacerdote para que les conste. Vete allá y que te vean que tú ya has sido limpio. Entonces, cuando nosotros no hemos sido limpios todavía, es cuando tenemos que ir. Y si ya estamos limpios, igualmente vayamos y que conste que estamos limpios. Pero si no, vamos a ir y vamos a exponer, a mostrar. No, no me salió algo por ahí. No, es que me da vergüenza enseñar. No, es así. Usted empieza a escribir lo que le pasa. No, venga, enséñeme. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de llaga tienes? ¿Qué costra te ha salido? ¿Qué úlcera te ha salido? ¿Qué herida te ha salido? Y si es necesario, vamos a ver el proceso natural. ¿A qué me refiero con un proceso natural? Ese es el primer punto. La lepra se puede sanar por un proceso natural. Del tiempo. El tiempo, es decir, pronto la persona se vuelve a recuperar y esa parasitación o esa infección va a desaparecer, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma, por eso los encerraban y decían, venga, espérate 7 días. Pero uno dirá, no, ¿y quién es ese sacerdote para decirme a mí que no tengo que salir? No, pero nosotros, fíjese cómo somos tremendos. ¿Cómo vamos a decir? No, ¿y quién es para decirme? Bueno, pues si te están ayudando y te están diciendo, mira, una semanita quédate sin servir, no, mira, el tiempo que sea necesario, a ver si estas cosas que te pasan, pues se limpian, se cambian y se las da tiempo. Que va, que ni para adelante ni para atrás, como dice aquí, pues nada, alargamos otra vez un poquito el tiempo, pero es importante que podamos ser limpios, no que andemos pululando por ahí y pudiendo, aunque no sea lo más frecuente, pero pudiendo contagiar, infectar a otros, ¿verdad? Yo creo que este tema ahora mismo con todo lo que es el coronavirus lo tenemos súper presente, ¿verdad que sí? Entonces, acuérdese que hemos dicho que la lepra es una enfermedad que no se va no va a manifestarse en las personas que están bien, que están fuertes, que están sanas. Por eso es que no se ve que sea tan contagiosa, porque si yo estoy sano, el virus lo combate, la bacteria la combato, la elimino, o la puedo tener por ahí guardada, pero cuando a mí me bajan las defensas, yo puedo estar expuesta a que esa bacteria me invada y entonces surge esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto y por qué la palabra habla de la lepra si tiene estas características? Porque mire, nosotros como hijos de Dios, nosotros, según dice Efesios 6, lo vamos a leer, capítulo 10, dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, nosotros tenemos una lucha, sí, pero ¿qué es lo que dice aquí? Nosotros tenemos una armadura. Una armadura no es para atacar al enemigo. Sí tenemos un arma, que es nuestra espada, pero la armadura habla de defensa, de nuestras defensas. Es decir, el enemigo puede venir a darme con un pedrusco en el cogote, pero si yo tengo el yelmo de la salvación puesto, eso no me va a dañar. Él va a poder querer clavarme una flecha en el corazón directamente, ir contra mi vida, pero no va a poder si yo tengo puesta la coraza de justicia. Y así usted puede ir viendo que cada una de mi armadura defensiva que me protege tiene unas características, ¿verdad? No es que no se ve, yo no la veo, pero sé que tengo que tenerla puesta. Esto no es una poesía, no es un cuento, es una realidad espiritual, que tenemos una batalla constante contra entes espirituales de maldad. Pero mire que entonces yo veo que cuando yo me quito mi armadura, quedo vulnerable.
Cuando yo decido decir, oh, este casco, ¿para qué voy a ir con casco? Este casco me pesa mucho, me da mucho calor, no me quito, pues mi cabeza va a estar vulnerable. Digo, uy, no, esta armazón, no, entonces yo quedo expuesto, mi corazón, mis pulmones, mis órganos vitales. Entonces, cuando yo me desgasto, cuando yo no renuevo, no me pongo firme, no me revisto con mi armadura, con esa justicia, con esa verdad, con la palabra de fe, de salvación, todas esas cosas, mi escudo de fe, yo no estoy defendiéndome, es fácil que pueda venir un bicho, pueda venir un parásito y querer invadir, ¿no?, mi piel, querer invadir mi sistema nervioso, querer volverme insensible, porque lo que les pasa, dice que afecta a los nervios de las extremidades. Las personas se vuelven insensibles. Yo creo que por ahí puede ver, no sé si le pusimos, pero unas fotos, unas imágenes en las que usted puede ver cómo han perdido las manos, cómo han perdido los dedos de los pies, porque tienen dolores articulares. Y entre que les duele y entre que pierden la sensibilidad, se les va destruyendo. Mire cómo quedan totalmente las manos mal, tienen llagas que luego cuando cicatrizan les imposibilitan. Eso entre muchas otras cosas que de pronto la enfermedad va destruyendo. Y ese es el propósito del enemigo, definitivamente. Y que parezca que seguimos vivos, que estamos bien, pero en el fondo estamos enfermos porque tenemos de pronto una contaminación. Estamos ahí parasitados, estamos infectados, ¿no? Y por un organismo que tenemos que sacar de nosotros. Entonces, la primera cosa es que esto nos pasa cuando nosotros nos debilitamos. Por algo Jesús dijo, velad en oración para que no entréis en tentación. Les dijo, velad. Orad para que no caigáis en tentación. Es decir, hay cosas que nosotros podemos hacer que nos van a mantener fuertes espiritualmente. Nos van a tener bien, sanos, con todos los 5 sentidos, sabiendo, y nuestra conciencia, sabiendo que somos salvos y que las promesas del Señor, la palabra de Dios es para nosotros, viviéndola, disfrutándola. Pero si nosotros no tomamos aquellas cosas, esas armas que el Señor nos ha dado y no empezamos a vivir sobre la palabra, ¿qué puede pasar? Que esa lepra venga a querer contaminarnos, a querer hacernos insensibles a la presencia de Dios, a que nuestro corazón se endurezca y a que vayamos perdiendo nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de caminar en el Evangelio, de dar a los demás y muchas otras cosas. Amén. Otra cosa, mire, que no siempre era por pecado directo. Es decir, la lepra no significaba, tiene lepra es que ese pecó o aquella pecado. Pues puede ser que sí, y ya lo vamos a estudiar con casos bíblicos. Puede ser que la persona pecó y claro, Dios estuvo bien, o puede que más que pecó, brotó la lepra. O sea, se quedó una marca externa y permitió que fuera parasitado. Todos podían ver que esa persona había quedado marcada. Y es que a veces hay pecados que nosotros podemos cometer. Un ejemplo sería el adulterio. Según la palabra, es un pecado que una vez cometido queda ese estigma. Queda la marca de que uno cometió ese error. Otros de pronto no son tan evidentes, otros sí, pero definitivamente nos puede pasar eso. Que quedemos como estigmatizados, que parece que vamos a un sitio y vamos con una marca ahí, ¿no? Un letrerito que dice, tú hiciste. Ya no es que nosotros nos acusemos, es que nos ven, nos miran y nos juzgan por esa razón. Y eso es algo espiritual, es algo, el rechazo, a veces el menosprecio que nosotros podemos estar recibiendo por algo que nosotros cometimos cuando se habla de pecado, nosotros eso puede ser limpiado. Y si nosotros vamos, si le decimos, Jesús, límpiame, líbrame, y vamos a nuestra autoridad a mostrarle y va a ver esa autoridad, va a ver, Dios le va a hacer ver si hemos sido limpios o no hemos sido limpios. Pero como digo, no siempre es por pecados que nosotros podamos haber hecho, sino que en ocasiones son contaminaciones. Judas 1:12, mire lo que dice. Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros convites o en vuestras comidas. La Valera 60 dice, ágapes, que banquetean juntamente
con vosotros, sería apacentándose a sí mismos, es decir, ellos iban, comían con los hermanos y como podían estar con los hermanos, pues ya se apacentaban a sí mismos, se quedaban tranquilos, sin temor alguno. Y mire cómo los llama, nubes sin agua, los cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y descarriados. Oye, hermano, qué tremendo. Es decir, dice, ellos son manchas en nuestros ágapes. Es decir, nosotros podemos estar bien, pero a causa de las compañías que tenemos, quedar infectados, quedar parasitados. Mire que, como le decía, la comparación, porque la lepra a veces la sentimos un poco lejos, pero por ejemplo la tuberculosis, que es un poquito más al día. ¿Qué probabilidad? O el COVID, vamos a decir el COVID. Viven 5 en una casa y uno se contagió en la calle. ¿Quién es el siguiente en caer? El que duerme con él, ¿verdad? Pero no aquel que sale y entra y que ni siquiera ni se le ve el pelo en la casa, aunque viva en la misma casa, ¿verdad? Pero entonces la tuberculosis es igual. ¿Dónde hay muchos contagios? ¿Dónde hay peligro de que corran, ¿no? Y que se infecten muchos? Cuando hay aglomeración en lugares donde vive y duerme mucha gente junta. A veces, como dicen, donde hay bajos recursos, no se puede tener la higiene suficiente con las cosas. Entonces ahí viene una infección. Ahora, esto llevado a lo espiritual es exactamente igual. Nos está hablando de una parasitación, una infección que no es fácil. Que uno dice, no, a mí esas cosas no me afectan, yo soy yo, pero uno va prestando oído, uno va escuchando, uno va hablando, uno va riéndose de cosas que no se tiene que reír y sin darse uno cuenta y sin ser uno el que dijo, el que pensó, el que hizo, uno se encuentra metido en el mismo lío. ¿Cuántas veces no ha pasado que muchachitos por malas amistades y las amistades estaban metidos en asuntos que no tenían que estar metidos y los chicos, los muchachos, sin haber hecho nada, terminaron en la cárcel? Qué injusticia, ¿verdad? Pero no vemos que hubo contaminaciones. Espiritualmente es lo mismo. O sea, no es que yo quiero tanto a fulanito, yo quiero tanto a fulanita y no, yo estoy firme, yo mejor lo levanto. Bueno, miremos a ver, si lo voy a levantar es para levantarlo, pero aquí habla que en esos convites aquellas personas estaban como apacentándose a sí mismas, como, pues yo que estoy bien, mira si estoy aquí teniendo comunión con los hermanos, pero ellos no cambiaban, eran, como dice, nubes sin agua, muertos 2 veces, qué tremendo, muertos 2 veces. Y descarriados. Entonces vemos que formas de contaminación que podemos tener nosotros sin hacer gran cosa es permitiendo, ¿no? Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo puedo ser una persona fiel al Señor, puedo estarme congregando y yendo a la iglesia, pero como estoy con un hermanito, una hermanita, una persona que se dice que es cristiano, pero ya murió primera y segunda vez y no tiene ningún interés, pero bueno, ahí va a la iglesia o no, pero me dice no, que no hace falta, que para qué tanto, que ahora con lo del COVID, no, que hay que quedarse en casa. Mire, es tremendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De pronto uno andaba bien, uno no estaba haciendo nada malo, pero el andar escuchando lo corrompía a uno. Mire que yo le dije que una de las formas en las que se diagnostica la lepra es tomando una muestra del lóbulo de la oreja. Eso representa que una de las zonas más infectadas por la lepra es el pabellón auricular, es la oreja, es el lóbulo. Y cómo uno puede ver y diagnosticar y uno puede ver esos síntomas. La lepra tuberculoide, por ahí les pondré una foto de un señor, eso se llama facies leonoide, leonida, o sea, como de león, no me sale la palabra ahora. Y usted le puede ver bien arrugado, pero le puede ver las orejas desde ahí, que aunque no se las están haciendo la foto, cómo las tiene engrosadas a causa de esa infección. Asimismo a nosotros se nos puede notar cuando estamos infectados, leprosos,
por lo que, a veces ya ni siquiera por lo que decimos, vamos a hablar solo de esa área, por lo que nosotros escuchamos. Y eso de pronto nosotros no lo decimos, porque nosotros estamos firmes hablando lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo de buen nombre. Nosotros estamos pensando y hablando en ello, pero hemos estado atendiendo a otras cosas y eso se va a afectar en lo que hacemos. Mire entonces, a ver estas cositas. Yo no sé si se lo dije ya, pero tengan en cuenta que la lepra que nos describe aquí específicamente debe ser más cosas, ¿no? Más infecciones, porque no coincide específicamente con la sintomatología de la lepra que hoy conocemos. También nos habla como tal de la tiña. La tiña son hongos igual saprófitos, hongos que todos tenemos, pero que cuando nos bajan las defensas, ellos se multiplican más de la cuenta y nos hacen tener esa tiña. Hay cosas que esto obviamente se puede cometer injusticias, y eso pasaba en Israel, que a veces los sacerdotes cometían injusticias y en vez de ayudar al leproso, en vez de limpiar al leproso, no, ese ya quedó leproso, pues condenado para siempre, déjenme en paz, ¿no? Con menos trabajo. Y mire que por eso el Señor decía limpiar leprosos, porque hay mucha necesidad, en verdad. No podemos ser nosotros así. Pensemos que dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Puede ser que hoy nosotros tengamos que ser limpiados, pero el Señor nos quiere limpiando a otros. Quiere que nosotros vayamos con su palabra. Quiere que nosotros vayamos y los tomemos con la mano. Algo muy lindo que nosotros vamos a ver en este estudio. Voy a ir un poco concluyendo. Algo muy lindo que nosotros vamos a ver en este estudio era la implicación. Es de las pocas cosas que yo he visto en que el sacerdote se dedicaba tanto, se implicaba tanto, porque el sacerdote iba, primero lo veía, lo revisaba, iba a su casa, revisaba la casa, de hecho, o sea, es algo, el ritual es algo tremendo, luego iba con él fuera del campamento, es decir, había un seguimiento, una compañía, ¿no? Hasta que se veía que aquel leproso había sido totalmente limpiado. Obviamente, repito, había injusticias en Israel y a veces los dejaban y pero ya lo vamos a ir estudiando. Mire, por ejemplo, María, la hermana de Moisés, tuvo lepra. Y cuando por un pecado ella pecó y le brotó lepra y tuvo que salir fuera del campamento. Pero el campamento no dijo, oh, qué lástima, perdimos a María. No, el campamento se detuvo hasta que María fue limpia de su lepra. Y es el propósito de Dios, que nosotros veamos que esto no es para desechar, sino que tenemos que aprender a nosotros también cómo limpiar a esos hermanos, a esas personas que tenemos cerca, que nosotros podemos ayudarles a que ellos sean limpios de esa lepra, porque es el propósito de Dios, no que estemos aislados, perdidos. ¿Sabe quién es la ovejita perdida? No es la ovejita rebelde, la ovejita perdida es la que de pronto se veía aislada, la que de pronto no caminaba tan rápido, la que escondía algo, la que es que ya ni despistada, sino que se confundió, se dejó confundir en el camino y se perdió. Por eso dice perdida. Entonces, hay personas que se están poco a poco apartando. ¿Por qué? Porque prefieren, no entienden que no se trata de esconder, que se trata de exponer, se trata de dejar que hoy el Señor haga esa obra. Mira, hermanos, estamos en tiempos donde dice la palabra en Apocalipsis que ya son finales, y entonces dice, ya el tiempo está cerca. Dice, yo vengo pronto. El que se santifica, santifíquese todavía. El que está, en cambio, pecando, peque más todavía. Es decir, como decir, ya estamos final. O sea, ¿a qué esperas? Si tú vas a pecar, sigue pecando. Pero si te estás santificando, venga, ánimo. Si tú has venido a mí, no, Jesús no te va a echar fuera, Jesús no te va a desanimar, Jesús ha mandado su Espíritu para que haga esta obra en nosotros. Y sí, es verdad, tenemos que limpiarnos. ¿Por qué? Porque con lepra, amados, o sea, vamos a estar enfermos. Usted ya ha visto, hay unas imágenes que le hemos puesto.
Hay consecuencias si no somos limpiados. Hay consecuencias a nivel congregacional. Luego decimos, no, los malos son los hermanos, los malos son los pastores. Pero es que tenemos que entender que nosotros no podemos ir y decir, Dios es a mi manera, Dios me entiende, Dios sabe. No, sí, Dios sabe todo y sabe que nosotros no queremos muchas veces sujetarnos a su palabra. Dios sabe todo, Dios tiene misericordia. Claro, porque tiene misericordia, nos ayuda, porque tiene misericordia, nos toma de las manos y nos levanta cada mañana y cada día, pero nosotros no debemos de ser ignorantes a que realmente tenemos una labor que dejar al Señor hacer en nosotros y tenemos que empezar a dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Y si Él nos está hablando y nos está diciendo, mira, yo quiero darte a ti, pero quiero que tú también te prepares para que aprendas a limpiar a otros, porque el tiempo corre y tenemos que prepararnos, amados hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque mire, si no morimos antes, un día el Señor nos llama definitivamente. De vivos o muertos, bueno, de muertos no, vivos o dormidos, nos va a llamar, la trompeta sonará, nos llamará a su presencia. La cosa es, hemos estado listos, hemos estado preparados, hemos estado corriendo esa buena batalla. Tenemos que hacerlo, amados hermanos, y sobre todo es porque hay muchas cosas que Dios ha preparado aquí en la tierra, buenas obras para que nosotros hagamos. Y si estamos impedidos nuestras manos a causa de esa lepra, pues obviamente no vamos a poder disfrutarlas, ni moriremos, pasaremos por la tierra, pero no habremos vivido las cosas que Dios preparó para que nosotros camináramos. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí, esta primera parte del estudio de la purificación de la lepra. El próximo martes, si Dios quiere, o el miércoles estaremos informando. A lo mejor tenemos que cambiar el día ya permanentemente de discipulado. Siempre nos hemos reunido los martes, pero quizá vamos a empezarnos a reunir los miércoles. Con todo, usted lo podrá ver a las 8 de la tarde. Sin más, Dios les bendiga, amados hermanos.